¿Qué tal, estimados alumnos y alumnas? En esta presentación estaré abordando la última unidad del temario, que se llama Intervención del trabajador social en las controversias del orden familiar. Esta unidad tiene por objeto que ustedes identifiquen aquellas instituciones y modelos que van a facilitar la atención a la problemática social y las controversias en el ámbito de la familia, así como identificar aquella metodología para poder atender a estos problemas, así como analizar las circunstancias que originan las controversias en la familia. Sin mayor preámbulos, doy inicio a esta presentación. Cuando hablamos de la intervención del trabajador social en la protección de la familia, nos estamos refiriendo a la forma en cómo ustedes van a intervenir en problemas relacionados con la familia. En este sentido, su intervención se ciñe en mejorar alguna de las condiciones de los miembros de la familia. Y obviamente esta mejora va a implicar la movilización de elementos personales como son los sentimientos, las actitudes, comportamientos, así como la movilización y utilización de elementos externos como son los recursos materiales, técnicos y servicios. En este orden de ideas, el trabajador social, que son ustedes, tienen que atender las necesidades que requieren en el ámbito familiar, partiendo sobre la base de que estas necesidades no van a ser estáticas. Por lo tanto, tienen que adecuarse en el caso concreto. Por ello, ustedes deben de establecer puntos de vista y mecanismos de intervención para los diferentes momentos y aspectos que en una necesidad se llega a presentar. Van a existir situaciones familiares que previsiblemente van a generar necesidad, dificultad o conflicto, y a estas necesidades se les va a llamar situación de riesgo, la cual se va a entender como aquella situación que se genera por la interrelación de factores internos y externos en el ámbito de la familia. Estos factores sociales de riesgo, pues obviamente van a impedir que en los cambios operados por el normal desarrollo familiar se obtengan nuevas relaciones funcionales o situaciones manejables con los propios recursos de la familia. Entre estos factores que les acabo de mencionar, que son los externos y los internos, podemos mencionar en los externos la carencia de la infraestructura y servicios, la falta de servicios para el tiempo libre y de recursos culturales, la sociedad en proceso acelerado de transformación, la modificación de la escala de valores, el desarrollo de la familia nuclear, aun cuando no se ejerza un importante poder de influencia sobre la familia, índices altos de desempleo, la inadecuación de necesidades formativas y recursos disponibles, las deficiencias formativas para el desarrollo de roles familiares, etc. Mientras que en los factores internos podemos mencionar la estructura rígida en el ámbito familiar, que encuentran contradicción con los calores emergentes, las deficiencias formativas para el desarrollo de las capacidades profesionales, intelectuales, ocupacionales de los integrantes de la familia, la injerencia de familias de origen nuclear, el desfase de otros modelos educativos de los padres con respecto a los hijos, matrimonios mayores con menores a su cargo, familias con enfermos mentales, familias con personas que sean alcohólicas o que consumen sustancias psicotrópicas, familias prematuras, la prostitución, horarios de trabajo excesivo nocturno. Todo eso se refiere a lo que son factores en el ámbito externo. Aquí, como bien lo indica en la diapositiva, la intervención del trabajador social se puede dar sobre dos rubros, ya sea en el ámbito público o privado. En el ámbito público nos vamos a referir cuando ustedes pues, obviamente trabajan en el sector del gobierno, donde van a prestar sus servicios como trabajadores sociales, y en el ámbito privado cuando ustedes van a prestar servicios profesionales y obviamente van a cobrar honorarios por esa prestación de servicios. Aquí yo quisiera comentarles que
Ustedes, por el hecho de ser trabajadores sociales y cuando estén en íntima relación con aspectos familiares, van a recibir el carácter de peritos, o sea, van a ser peritos que son personas expertas en una determinada materia, que en este caso es trabajador social, en el cual sus servicios pues, pueden ser usados, o son usados más bien, en diferentes ramas del derecho hoy en día, y en este caso en el ámbito familiar, por ejemplo, en lo que son en el régimen de convivencias, donde ustedes deben de analizar que familiar o progenitor es el idóneo para quedarse con la patria potestad, quién es el idóneo para la guardia y custodia. Entonces, todo eso ustedes le dan las herramientas, las bases a un juez para que pueda él determinar o resolver conforme a derecho un determinado caso, pero obviamente basándose en esa opinión técnica que ustedes emitan. Por eso es que es muy importante su intervención de ustedes como trabajadores social en la protección de la familia. Van a existir modelos en cómo ustedes van a atender a la familia. Estos son conocidos como modelos de atención social, las cuales van a ser formas en cómo el trabajador social va a recoger datos, va a elaborar una hipótesis, va a hacer la elección de los objetivos y plantear las estrategias y técnicas para poder realizar la correspondiente intervención. Existen 4 modelos de intervención en el trabajo social, que es el modelo psicodinámico, el modelo de intervención en crisis, el modelo centrado en la tarea y el modelo sistémico. Sin embargo, es importante que mencionemos que estos modelos siempre deben de responder parámetros como a quién, esto es, a quiénes van a ser los beneficiarios de la acción comunitaria, en este caso de la atención social. Debe de responder el parámetro de qué y cómo, esto es, un modelo centrado en el plan de las técnicas de intervención y los recursos sociales, así como debe de responder al cuándo, esto es, cuándo va a iniciar el desarrollo o el final del plan para poder dar uso a estos 4 modelos de atención social. Cuando hablamos del primer modelo de atención social, que se llama modelo psicodinámico, nos estamos refiriendo a la teoría que ha aportado un gran número de conocimiento en el trabajo social, en las áreas del comportamiento intrapsíquico e interpersonal, la cual ha ayudado al mejor desarrollo de la personalidad del individuo. Este modelo psicodinámico, su influencia se basa en darle un lugar primordial a lo psicosocial, a las relaciones sociales, a lo emocional y a las familias, obviamente apoyándose más en los problemas de las personas. En el modelo de intervención en crisis se da a partir de lo que es la relación que poseen los trabajadores sociales con las personas en estado de crisis, en la cual van a tratar de mejorar la capacidad de los pacientes para enfrentarse a los problemas que se tienen en la vida. En el modelo centrado en la tarea, va a buscar dar una respuesta práctica, breve y eficaz, centrándose en la consecución de las metas específicas, a lo que viene siendo a la toma de decisiones y a la realización de tareas, con el fin de dar solución a los problemas. Finalmente tenemos el modelo sistémico, que es otra de las prácticas que ustedes como trabajadores sociales tienen, en el cual este modelo enfatiza en las interacciones e interrelaciones, desplazando el objeto del trabajador social, haciendo a un lado la individualización de su intervención. Este modelo sistemático da mayor preponderancia al entorno, los cambios que ocurren en él y las interacciones con él mismo. Otro de los temas que recoge esta última unidad de su temario es la violencia intrafamiliar, hoy en día conocida como violencia familiar.
Y la violencia familiar no es más que esa, esa violencia que se ha llegado a generalizar en todo el mundo y que afecta tanto a hombres y mujeres, pero obviamente más a mujeres, en la cual pues, obviamente se atenta o se ejerce diferentes tipos de violencia en contra de una persona. La violencia familiar hoy en día se puede presentar en diferentes modalidades. Tenemos la violencia física, que es donde a través de una acción de fuerza material ejercida sobre otra persona, vamos a lograr su consentimiento de esta persona, en este caso violentada. Vamos a lograr su obediencia, su sometimiento y su prohibición. Este tipo de violencia puede ser ejercida a través de golpes, patadas, pellizcos, empujones, cachetadas, rasguños, uso de armas, objetos o cualquier otra conducta que pueda atentar contra la integridad física de la persona, como pudiera a lo mejor también darse lo que es el abuso sexual. Otra de las modalidades que podemos encontrar dentro de la violencia intrafamiliar es la violencia verbal, que es esa manifestación oral que tiene que ver con lo que se dice y cómo se va a decir a otra persona. Esta violencia verbal está íntimamente vinculada con el aspecto emocional y la cual consiste básicamente en gritos, donde se insulta a la persona, en ofensas, en devaluaciones, acusaciones, silencios, de todos esos ejemplos se llega a generalizar la violencia verbal. Otra violencia, otra modalidad de la violencia es la denominada violencia moral o también llamada emocional, que es donde una persona provoca temor o intimidación a otra a fin de humillarla o controlarla. Esta violencia puede consistir en amenazas, en la manipulación, en la servicia, puede consistir también en falsas acusaciones, en la vigilancia, en la persecución, en el aislamiento, etc. O sea, son diferentes formas que puede ser ejercida la violencia moral. Otra modalidad de la violencia familiar es la denominada violencia sexual, que es esa acción de fuerza física, psicológica o moral que se ejerce para que otra persona realice un acto sexual u otras acciones no deseadas que tengan que ver con el sexo. Esta violencia sexual consiste en el forcejeo, en los golpes, chantajes, en la violación, en el soborno, amenazas o bien en la omisión. Otro tipo de violencia que les puedo mencionar es la violencia patrimonial, que esta consiste en esos actos u omisiones que van dirigidos a dañar a otra persona en sus bienes, pertenencias y dinero. La violencia patrimonial puede consistir en hechos como destruir o regalar ropas o enseres, o esconder la correspondencia o documentos personales, despojar a una persona mejor de un apoyo que se le estaba dando, a disponer de los bienes de una persona sin su consentimiento. De ese modo se puede llegar a presentar esta violencia patrimonial. Cuando estamos hablando de la violencia intrafamiliar o conocida como violencia familiar, debemos de saber de que existen diferentes tipos de instancias u autoridades que tienen por objeto conocer respecto de este tipo de violencia y que cese la misma. Aquí yo en la diapositiva les coloco 4 autoridades que viene siendo el Ministerio Público, el Juez de lo Familiar, el Centro de Justicia para las Mujeres y la Secretaría de las Mujeres. A través del Ministerio Público, mediante lo que viene siendo una denuncia, se acude ante ese órgano investigador a fin de hacerle del conocimiento la violencia familiar que está existiendo, con el objeto de que se decrete una medida cautelar en el sentido de que se proteja a la persona que está siendo violentada.
Cuando nosotros acudimos ante el MP a solicitar esta denuncia o a hacerla, ahora sí, a levantarla como tal, el MP está obligado de decretar esas medidas de aseguramiento en el sentido de evitar que esta violencia siga escalando. ¿Y cómo es que lo evita? Pues obviamente ordenándole al agente agresor a que se salga del domicilio, porque obviamente no puede estar continuando agrediendo a la persona violentada. En el Ministerio Público existen diferentes agencias especializadas que atienden este tipo de violencia, que dependiendo de cada estado pues reciben un nombre en específico, pero por ejemplo en lo que es la Ciudad de México, la agencia especializada es el CABI, la cual conoce respecto de este tipo de violencia intrafamiliar. La otra autoridad que les pongo, que es el juez de lo familiar, hoy en día en la mayoría de los códigos civiles le ha dado esa facultad, esa potestad a los jueces familiares cuando ellos visualizan o tienen conocimiento de que está existiendo algún tipo de violencia en contra de algún integrante de la familia, igualmente están obligados a decretar esas medidas de protección con la finalidad de que se garantice tanto la vida de la persona, su integridad y obviamente su normal desarrollo de la familia, fijando las medidas respectivas con el fin de garantizar esos objetivos. Les pongo a el Centro de Justicia para las Mujeres y la Secretaría de Mujeres, ya que, como se los mencioné hace rato, desafortunadamente la violencia es ejercida en mayor número en contra de la mujer, entonces por eso es que el Estado le ha dado mayor preponderancia ahora sí que al cuidado de las mujeres, creando estos dos órganos que tienen la finalidad precisamente lo mismo de los anteriores, garantizar, en este caso a las mujeres, una vida libre de violencia, en donde la persona que está siendo violentada puede acercarse a estas instancias con la finalidad de que se garantice su protección. Y bueno, hasta aquí daría por concluida esta cuarta unidad. Cualquier duda que lleguen a tener con los temas que se abordan en la misma, con mucho gusto estoy para resolvérselos en el foro que se creó para tal efecto en el curso. Que tengan un excelente día.